Bueno, mi idea a lo mejor para presentar Marilyn Monster era a lo mejor en lugar de empezar a destripar la trama ni nada de eso, hablar un poco de las dos referencias principales que me han servido pues para escribirlo, para contar esta historia. Son dos referencias que todo lo demás, el que le guste todo este mundo de la ciencia ficción y del terror y demás, pues son dos referentes que va a conocer muy bien. Uno es la invasión de los ladrones de cuerpos, lo que fue novela, que quizás las novelas no es tan conocida, pero que las adaptaciones al cine, las cuatro, pues las conocemos todos, sobre todo las dos más clásicas. Y el otro referente es Cronenberg. Cuando a lo mejor hablamos de escritores, a lo mejor que se dedican al fantástico, a la literatura extraña de hoy día, pues como Francisco J. Pérez o como Colectivo Juan de Madrid, o yo mismo, pues yo creo que a lo mejor Cronenberg es para nosotros más importante que quizá a lo mejor algunos escritores españoles de hace unas décadas, ¿no? En lugar de a lo mejor ir una tradición que va de escritores o de autores en autores, pues casi ahora eso se ha roto, viene multidisciplinar, viene de muchas direcciones y a lo mejor pues un cineasta como Cronenberg nos ha influido pues mucho más a la hora de escribir la historia. Entonces, la idea original de la novela era como de construir como si la invasión de los ladrones de cuerpos fuera un Lego y empezar a descomponer las piezas para después volver a montarlo de una manera completamente diferente, que tuviera sentido hoy día. La invasión de los ladrones de cuerpos pues tuvo su significado lo que hablábamos antes, un significado a lo mejor pues político, del macarcismo y demás historias que no tienen mucho sentido hoy en 2017 de qué nos está contando eso. Entonces la idea era de qué manera esa ficción y demás historia hoy podría tener un significado diferente. Y en base a eso, en base a una supuesta invasión o un cambio, al principio en un núcleo pequeño y que se va como extendiendo, pues cómo va afectando eso, pero lo que digo, en nuestro mundo, no en una... ni en una Norteamérica que no es ajena, ni en hace 50 años, pues con unas circunstancias sociales y políticas que no son las nuestras y también no son ajenas. Esta película además para mí era muy importante o me influyó mucho, y yo creo que a lo mejor de mi edad no ha pasado también a algunos, por lo menos en mi caso, pues como la vi. Con 9-10 años, en una reunión familiar, que no viene al caso, que era, no sé si era algún primo que cumplía, que iba a alguna celebración, el caso es que nos reunieron a todos los niños delante de la tele, estábamos esperando a una familia, y nos pusieron, pues como era solución para que no diéramos lata, nos pusieron la televisión. Entonces en la televisión estaban emitiendo esta película, La invasión de los ladrones de cuerpos, la del blanco y negro de 56 de Siegel. Entonces nos quedamos allí todos viendo aquella película tan extraña en el que la gente no era la gente lo estaban sustituyendo por unos dobles. Parecía que los niños eran los únicos que se daban cuenta de que su madre no era su madre, los demás no le hacían ni puñetero caso. Y después además aparecían ahí unas vainas, unas cosas extrañas, que son unos vegetales que cogían la forma de personas. La cuestión está en que aquella película, que puede que no fuera para niños, pero sin embargo nos dejaron allí a todos los niños de entre 8, 10 y 12 años, allí todos alrededor viéndola mientras los adultos hacían cosas, pues yo creo que nos quedamos todos ahí con la boca abierta y muy impactados. Nos quedamos impactados doblemente, porque ya digo que aquella reunión no era para ver la película, era porque teníamos una comunión o lo que fuera. El caso es que a mitad de la película nos dijeron, ya estamos todos, vámonos, y apagaron la tele. Entonces apagaron la tele en una época no como la nuestra, en una época en la que no había internet, en la que no había videoclub y en la que solo había 2 canales. Eso quiere decir que durante los siguientes 5 o 6 años nuestra imaginación estuvo dando vueltas hasta que pudimos por fin volver a verla en otro pase, muchos años después, qué pasaba con esas vainas, qué pasaba con eso, hacia dónde se iba a dirigir ese mundo. Entonces, ese germen, o ese haber dado durante años y años vueltas con algo que no tenía en realidad nada que ver con los Body and Nature originales, eso ha sido el germen un poco también de Marilyn Monster, de construir tu propia historia, que en realidad es bastante diferente o no tiene tanto que ver con la primitiva.
De todas formas, eso es lo que digo, eso puede ser un ladrillo. A la hora de construir, la historia tiene sus semejanzas con esa historia como punto de partida. Pero no era bastante. El otro referente es Cronenberg. Hay un modelo muy clásico en psicología que consiste en la identidad de la persona, dividirla como si fuera una especie de brújula en 4 puntos, norte, sur, este, oeste. En el norte estaría el aspecto intelectual de la persona, en el sur estaría el opuesto, el sexual, hay otro en el este-oeste estaría lo actitudinal, la manera de ser y demás, y lo corporal. Digamos que todo ese cine de los años 50 y demás no cogían en concreto a la persona, no cogían en concreto y como si fueran cirujanos te destripaban todos los aspectos de la identidad que cambiaban cuando había una metamorfosis. Yo creo que para nosotros el cambio que supuso Cronenberg fue eso, fue como volver a ver todas las esferas así de la transformación de golpe. Si vemos La Mosca, la de los 50, realmente lo que es la transformación es muy higiénica. Vemos ahí, a pesar de los efectos especiales de la época, que son muy modestos, pero no es simplemente que los efectos sean modestos, es que casi la imagen final de una mosquita ampliada con una cabeza de hombre es algo muy higiénico, no tiene nada que ver con esa suciedad, asquerosidad, los vísceras que te va poniendo Cronenberg, como si fuera un nacimiento. Realmente un nacimiento no tiene nada de hermoso. Un nacimiento es algo tremendamente doloroso, tremendamente agresivo, muy lleno de porquería, de secreciones, de sangre y demás. Entonces, ese aspecto que descubrió Cronenberg y que puso con la naturalidad de un científico, pues eso fue un cambio y eso yo creía que había que incorporarlo. Y lo mismo que hablamos de ese aspecto corporal, en el aspecto sexual lo mismo, bueno, no hay que decirlo, ¿no? Sería impensable que en este cine del que íbamos a tomar como referencia, que la sexualidad fuera muy abierta. Con Cronenberg lo es, y además completamente perversa y demás historias. Si realmente vamos a encontrarnos con, entre comillas, una nueva especie, una nueva biología, una nueva manera de enfocar las cosas, va a afectar a todos los aspectos de la persona. La transformación física visible va a ser dramática, va a ser ahí sucia, pero evidentemente va a afectar a todo y va a afectar a la sexualidad, y va a haber una sexualidad extraña, y va a haber una sexualidad morbosa, vamos a llamarla. Y también en la alta esfera, vamos a llamarla, en la esfera intelectual también cambia. En los años 50 había como esta tecnofobia o como este terror hacia lo biológico. Parece que lo biológico y lo tecnológico pues iban a traer caos, destrucción y demás. Realmente a mí lo que me gusta también de Cronenberg es cómo lo incorpora con naturalidad. Él da sus explicaciones pues sobre cómo se recombina el ADN de la mosca con el humano y demás, y lo explica con naturalidad, lo explica como cualquier manual de biología molecular y demás historia. Todo eso lo incorpora y todo eso yo lo veía muy interesante. Con esos dos pilares, con, digamos, esa historia a lo mejor más de ladrones de cuerpos y demás, y por otro lado con algo que afecta más global de la persona y también más sucio y demás historias, con eso quería construir la historia. Y además lo construyes precisamente haciendo una diferencia entre las generaciones. Es decir, que realmente hay una parte de la historia pues, que se rememora y se cuenta como una especie de flashback, se cuenta lo que sucedió en los años 70, y esa parte tenía que parecerse a la primera. Es decir, realmente se parece más a los ladrones de cuerpos originales, son los padres y los abuelos de estos protagonistas que protagonizan Marilyn Monster y tienen una manera de pensar diferente. Más lo que estamos hablando, más una tecnofobia, más un miedo a la biología molecular, más un cambio persona a persona, como ocurría con las vainas originales, y realmente un cambio o un terror que en el fondo no cambiaba nada. Es decir, que realmente esos monstruos sustituían una persona a la otra, pero la sustituían por el idéntico, pero realmente lo que era la estructura de la casa, de la familia, de la sociedad entera no cambiaba nada. Precisamente el objetivo de aquellos monstruos era parecerse, era pasar. Realmente el objetivo era que no cambiara nada, que todo fuera igual. Entonces, con esa mentalidad se contrapone por completo a la mentalidad de los más jovencitos, que son la otra cara de la novela, los hijos, los que hoy son adolescentes, que lo ven de una manera diferente. Han incorporado la tecnología a su vida, forma parte de su vida. Las palabras colmena, mente colmena no les asustan, de hecho son para ellos completamente cotidianas. La biología también la ven de una manera diferente.
y están mucho más cerca de esta manera más de Cronenberg que de aquella manera más antigua de sus padres. Y el cambio, cuando realmente ellos proponen un cambio en la novela, pues va a ser también un cambio mucho más radical. No va a ser un cambio de como aquellos monstruitos que intentaran hacerse pasar por el individuo de origen y que todo se conservara. No, va a ser un cambio profundo que va a afectar a todas las esferas de la vida, que va a afectar a la sexualidad, que va a afectar a lo social, que va a afectar a todo. Y va a ser mucho más violento. Aunque se podía de esto tomar una lectura social o demás, no quería yo ir exactamente hacia allí. Se puede desprender, como se desprende la lectura social de todo este cine, tanto de Cronenberg como el más antiguo de los años 50. Pero aunque se pueda desprender, no quería hacerlo tan evidente, no quería que sonara a panfletario, porque yo creo que cualquiera, hoy día que hablemos de unos jóvenes, adolescentes que quieren un cambio radical, que quieren destrozar con todo lo anterior y empezar a partir de nuevo, pues es tan evidente que no hacía falta remarcarlo. Entonces la historia se centra mucho más en ellos, en los cambios, en lo físico y en hacia dónde va esto. No es una historia que se pueda escribir a un género muy concreto, no podemos decir una historia claramente de ciencia ficción, es una historia claramente terrorífica. Sería una historia claramente terrorífica si la contáramos como en los años 50, estos son unos monstruos, vienen a sustituirnos y tenemos que defendernos de ellos. Pero realmente lo podemos contar desde otro punto de vista, lo podemos contar desde el punto de vista de los adolescentes, lo podemos contar de la adolescente que ha decidido autodenominarse Marilyn Monster, o de su amigo, al que lo llama en plan medio en broma, medio en serio, el chico tímido o otras veces el alienígena. Entonces, ellos dos, si la historia la vamos a contar a través de ellos dos y a través de lo que ellos contaminan y a través de lo que ellos van extendiendo, la historia no va a ser una historia terrorífica, la historia va a ser una historia maravillosa de abrirse a lo nuevo, de abrirse a la nueva biología, de abrirse al cambio, de un cambio en todo. Entonces, sí es una película, se puede contar como una novela hasta cierto punto, en cierto modo terrorífica, pero el punto de vista que se toma no lo es. Es incluso por algunos momentos pues casi lírico y lo que está sonando casi paradisíaco. Entonces, con ese extraño juego de que me estás contando, lo que me estás contando es horrible, lo que me estás contando es maravilloso. Con ese juego de ir jugando a las dos bandas, por ahí va Marilyn. ¿Por qué Marilyn y por qué Monster? Hay un juego también en la novela que él se va jugando con de dónde viene el nombre de la chica, que se lo pregunta su, vamos a llamarlo compañero, novio, chico, que es realmente el verdadero protagonista. Y se va preguntando de dónde viene eso, de dónde viene lo de Marilyn. Marilyn Monster juega con las dos cosas. Marilyn juega, pues parece como por un lado con un icono, con la adolescente que querría ser una mujer explosiva, atractiva y demás, pero por otro lado también está jugando con la otra parte de la palabra te está hablando de que va a traer evidentemente algo monstruoso, algo diferente y que anida dentro de ella algo que no tiene nada que ver. De hecho, llega un momento en el que conforme la historia va avanzando, que el chico llega a preguntarse de dónde viene lo de Marilyn y llega a plantearse que hacia dónde va la historia, quizás más que de Marilyn Monroe, de donde toma el nombre de Marilyn Manson. Pero eso se va viendo más adelante conforme van avanzando las cosas. ¿Queda cerrada la historia o está abierta? La historia, quizás las dos cosas. Es decir, realmente si se cierra, si la historia va hacia una conclusión, la historia va hacia una conclusión y se va abriendo hacia algo, pero ese final es un punto de partida. Es decir, ese final es un punto de partida y realmente a partir de eso pasarán más cosas que ni me interesan y cada uno pues que la invente o demás historia. Sí se cierra, pero el final es como un, vamos a llamarlo, nuevo amanecer, y lo que ocurra después de ese nuevo amanecer, pues eso queda en el aire. ¿Algún aspecto más? Pues sí, sí me gustaría contar solamente una cosa más, por ejemplo. Con todo lo que estoy diciendo de que de esta historia de los años 50 y demás, y de cómo las veían entonces, cómo las veían nuestros padres, nuestros abuelos, cómo las vemos nosotros, cómo las ven los adolescentes de hoy de una manera más interiorizada y demás historia, de una manera completamente diferente.
me llamó mucho la atención y la iba a leer una tarjeta que escribió un padre a la salida de un cine, de una película en 1953 que se llamaba Invasores de Marte. Una gran película de ciencia ficción, es serie B y no de las mejores, como esta, a lo mejor como Ladrones de Cuerpos, o como esta maravillosa de 1960 del Pueblo de los Malditos. No, a lo mejor no, es un poquito más cutrerilla, pero aunque sea cutre, a mí lo que me llamó la atención, en una época en la que no existía ni Twitter ni Facebook, era como un padre utilizó una de aquellas tarjetas que había a la salida del cine, ya que no tenía Twitter, pues el hombre allí se desahogó y desahogó todos los miedos y todas las cosas que le había provocado la película cuando la vio, y llevó a su hijo pensando que iban a pasar un rato divertido y que todo aquello de las invasiones y las transformaciones pues era un pasatiempo inofensivo con el que el niño pasaría el rato antes de esto. Entonces, este hombre parece que después de ver la película y de tener al niño viendo aquello, empezó a decir si realmente había sido una buena idea o no, o estaba metiendo una idea en el cerebro de su niño que incluso podrían ser perjudiciales. Entonces, esto es lo que escribió él en la tarjeta. Escribió: en forma de ciencia ficción tenemos una orgía de odio y miedo y futilidad, sin esperanza de fuga, sin el más mínimo elemento constructivo. El niño, con el que a uno se le pide que se identifique, carece de la seguridad de un padre, de una madre o de las autoridades. Los adultos se entregan a una violencia sin sentido. Esperamos que habrá una respuesta a esta proyección de miedo informe, que campan a su ancha por nuestro mundo de aniquilación tecnológica e ideologías salvajes. Pero el terror solo sigue apilándose más y más alto. Y eso lo escribió un padre en 1953. No sé lo que diría hoy si viera hacia dónde ha ido toda la literatura y el cine y demás. Pero además me llamó mucho estas dos expresiones que utilizó un hombre en 1953, porque las podría utilizar cualquier tertuliano de intereconomía: aniquilación tecnológica e ideologías salvajes. Entonces, en ese sentido, coger ese mundo de ciencia ficción, terror, de serie B de los 50, yo creía que hoy, trasladándolo a nuestro medio, a nuestro presente, se podía hacer algo interesante. Pues nada, muchas gracias por haber venido A a vosotros. hablarnos de tu libro y esperemos que sea todo un éxito.